Nuevamente, buenas tardes para todas. Para los que no habían llegado, de pronto para los que no me conocen, mi nombre es Juliana García. Yo hago parte del equipo social del proyecto SEDUCA. Bueno, me alegra mucho que estén en este espacio compartiendo con estas capacitaciones que se les brindan. Y bueno, vamos a iniciar con la capacitación el día de hoy. Listo. Me dicen si me escuchan bien, si no hay interferencias. Se oye perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, les voy a pedir un favor y es que si de pronto van a participar, ya sea pueden escribir a través del chat o activar el micrófono, pero si no están participando, por favor tratemos de mantener el micrófono apagado para no generar interferencias. Listo, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de las relaciones humanas y la resolución de conflictos. Bueno, las relaciones que solemos hacer en nuestro día a día están permeadas por muchas situaciones, ¿cierto? Entonces nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, también con personas que están a nuestro alrededor, con desconocidos, cuando vamos a una tienda, cuando vamos a interactuar con otra persona de la calle, ¿cierto? Bueno, las relaciones que construimos con las personas en las que se incluyen las relaciones, como ya lo venía mencionando, de amistad, pareja, familia o de compañerismo, son parte vital de la vida. Un minuto. Listo. Son parte esencial de la vida. Estas relaciones nos brindan una especie de bienestar o vínculos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, se pueden surgir situaciones de apoyo, situaciones de compañerismo y diversas situaciones de cooperación entre nosotros. En las diferentes relaciones se da, como ya lo venía mencionando, relaciones de bienestar, ¿cierto? Entonces, siempre las relaciones que establecemos con otras personas, cuando se dan de manera adecuada, nos generan bienestar o nos generan una especie de satisfacción. ¿Listo? Entonces, se da también un apoyo social y este se da en 4 áreas. Inicialmente podemos hablar de un apoyo emocional que se da desde, disculpen un momento, el apoyo emocional que se le brinda a una persona de acompañamiento, de estar ahí cuando pasamos de pronto dificultades, cuando estamos tristes, cuando tenemos alguna especie de problema. Este apoyo emocional es el que nos brinda una persona de acompañamiento, ¿cierto? Entonces, no se piensen cuál es la persona que a ustedes les brinda acompañamiento o cuál es la persona a la que ustedes recurren para que les brinde ese tipo de acompañamiento de manera inicial. Bueno, hay otro tipo de apoyo que es el apoyo instrumental. Este apoyo hace referencia a cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos hacer algo y otra persona nos brinda ya sea los instrumentos o los materiales o incluso una mano para realizar cualquier actividad. Entonces aquí también podemos pensar cuál es la persona a la que recurrimos generalmente en primer lugar para este tipo de apoyo o a quién nosotros solemos brindarle este tipo de apoyo. Pues, un momento. Esto también podemos hablar del apoyo empático, que ese apoyo hace referencia a ponerse en la situación del otro, ¿cierto? Cuando ustedes están pasando por un momento o cuando ustedes ven a una persona que ustedes quieren, una persona cercana que puede estar pasando por un momento difícil, este tipo de apoyo generalmente se brinda a la persona en la que se comprende la situación y también se le acompaña dependiendo de una autoafirmación o estrategias o básicamente como decirle yo te entiendo, sé por qué estás pasando, no sé, puede que me haya pasado, puede que no, pero me pongo en tus zapatos y comprendo la situación. El apoyo emocional y el apoyo empático están muy unidos en ese sentido porque de manera inicial
solemos darle apoyo emocional a una persona para indicarle que estamos ahí, y de ahí pasamos al apoyo empático, que es ese apoyo en el que yo estoy y entiendo por lo que has pasado. No sé también si de pronto ustedes piensan en alguna persona que les brinde este apoyo de manera inicial, a la persona que ustedes recurran, familia, amigos, compañeros de trabajo. Bueno, y por último tenemos el apoyo informativo. Este tipo de apoyo hace referencia a la búsqueda de información que solemos pedir en algunas ocasiones cuando no conocemos un tema, cuando tenemos una pregunta sobre cómo hacer algo, cuando necesitamos una dirección, cuando necesitamos ayuda con la cocina en algún aspecto de nuestra vida. Listo, también acá podemos pensar cuál es la primera persona a la que solemos recurrir para que nos brinde este tipo de apoyo, o a qué persona nosotros podemos brindarle este tipo de apoyo también. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestro lugar de trabajo. Bueno, entonces como nosotros estamos permeados por relaciones humanas todo el tiempo, el lugar de trabajo no es una excepción. De hecho, el lugar de trabajo es un lugar donde sí o sí vas a relacionarte con muchísima gente, ¿cierto? Para hacer trabajo en equipo, para realizar diversas tareas, para solicitar apoyo con algo, para solicitar algún tipo de ayuda o simplemente para crear vínculos en el trabajo. Bueno, entonces en el lugar de trabajo pueden encontrarse diversas situaciones de cooperación, apoyo y trabajo en equipo. Es muy importante considerar el apoyo o las relaciones que se pueden establecer en el entorno laboral, que pueden muchas veces escalar a un estilo de amistad de compañeros de trabajo, que suelen ser más cercanos, de un apoyo más íntimo y de mayor cercanía. Listo, hay algunos beneficios de las relaciones interpersonales en el entorno de trabajo. Listo. Una de ellas es ayudan a mejorar la conexión en el trabajo. Cuando nos relacionamos mejor con nuestros compañeros, esto nos ayuda a entablar una mejor relación con nuestro trabajo, a sentirnos más dinámicos, más motivados, a sentirnos mejor con nuestras labores. Listo. Y también facilitan la comunicación y la cooperación entre compañeros. Mejora la satisfacción laboral y mejora la confianza de los empleados. Y bueno, también el trabajo en equipo se vuelve más efectivo. Como ya lo venía mencionando, en el aspecto laboral se dan mucho las relaciones interpersonales, ¿cierto? Porque estamos trabajando con muchas personas de muchas áreas y en algún momento es posible que necesitemos ayuda de una de esas personas. Entonces se dan mucho los escenarios de cooperación y trabajo en equipo. Entonces tener una buena relación con los compañeros de trabajo ayuda a que, bueno, primero nos facilite el trabajo, sea más ameno trabajar, nos motive más realizar nuestras labores y tengamos un trabajo en equipo más eficiente. Bueno. Un minuto, por favor. Listo. Ahora vamos a pasar un punto muy importante sobre las relaciones interpersonales. En las relaciones suelen darse situaciones de conflicto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre cómo solucionar conflictos en el ámbito de trabajo, en el ámbito de nuestra vida diaria o en otras diversas ocasiones. Bueno, primero que nada es importante aclarar que el conflicto es un suceso inevitable en las relaciones humanas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos tenemos creencias diferentes, maneras de ver el mundo diferentes, solemos pensar de manera muy diferente y también tenemos una forma de ser diferente. Entonces, muchas veces esto puede chocar con otra persona que de pronto no piensa igual que nosotros o no tiene la misma visión que nosotros. Entonces, es importante considerar
que el conflicto en sí es un suceso natural que puede darse de manera cotidiana en las relaciones humanas. Listo. Y no es la excepción en el ambiente de trabajo donde convergen muchas personas de muchas partes y con perspectivas de la vida diferentes. Listo, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de conflicto. Existen 3 tipos de conflictos. Entonces está el interpersonal, que es el que se refiere a cuando es entre 2 personas, ¿cierto? El conflicto se da únicamente de una persona a otra y suele ser un conflicto más personal. ¿Listo? También hay un tipo de conflicto que es de un grupo a un individuo o de un individuo a un grupo. Este tipo de conflictos suele darse en el entorno más que todo de acoso laboral, ¿cierto? Cuando un grupo está constantemente conflictuado con una persona de la empresa o de nuestro lugar de trabajo. Y finalmente está el conflicto de grupo a grupo, cuando se dan entre 2 tipos de grupos en el mismo lugar de trabajo, ya sean de diferentes dependencias, de diferente departamento, ya sea de diferentes labores, por ejemplo, no sé, las personas de la biblioteca tienen conflictos con los profesores, por decirlo así, con el grupo de profesores. Entonces, esto se da entre los grupos. Listo. Vamos a hablar de algunas causas del conflicto. Una de las causas es una competencia por los recursos, que se da generalmente cuando en el lugar de trabajo o en algún aspecto de nuestra vida se compite por quién va a tener los recursos para realizar alguna labor. Por ejemplo, en el entorno administrativo puede darse esa competencia por quién va a recibir los recursos para llevar a cabo cierto proyecto. Entonces, si él se lo recibe, el otro no lo va a recibir. Entonces, ahí puede entrar como un conflicto entre las partes por quién lo va a recibir y por quién no. Otra causa que puede generar conflictos es la interdependencia de tareas. O sea, cuando mi trabajo depende del trabajo de otra persona. Por ejemplo, cuando yo tengo que realizar una labor, pero tengo que esperar que otra persona la realice para yo poder realizar mi labor. Voy a poner de ejemplo a las personas que son auxiliares administrativas o auxiliares de biblioteca, cuando las personas tienen que hacer un informe de su trabajo, que generalmente requieren una base de datos o requieren una información de otra persona para realizar el informe. Entonces, dependiendo del tiempo que la persona se encargue de presentarnos esa información que necesitamos para el informe, vamos a realizar ya sea la actividad más rápido o vamos a demorarnos más. Listo. Otro tipo de conflictos, otra causa que puede generar conflictos de las barreras de comunicación. En el entorno de trabajo o en cualquier entorno, en el entorno familiar, en el entorno social en general, la comunicación es un aspecto muy importante, porque a través de la comunicación es que expresamos nuestras ideas, nuestras necesidades, expresamos nuestras diferencias con los demás. Entonces, al no haber un contacto con la comunicación, muchas veces no se pueden generar las soluciones o podemos interpretar a la otra persona de una manera errónea. Listo. Bueno, otra causa que puede ser generadora de conflictos es la personalidad. Como ya lo dije antes, somos personas muy diferentes, tenemos maneras de ver el mundo muy diferentes, tenemos creencias, pensamientos, tenemos ideas, tenemos una forma de ser diferente, ¿cierto? Entonces muchas veces solemos chocar o solemos entrar en conflicto con una persona que puede que no piense igual que nosotros o que no tenga las mismas ideas que tenemos nosotros o las mismas opiniones, o incluso que no tenga una forma de ser parecida a la de nosotros, ¿cierto? Hay personas que de pronto son más alegres, más extrovertidas, y hay otras que
por el contrario, pueden ser más introvertidas, pueden ser más tranquilas, entonces puede haber un choque debido a que al ser una persona más extrovertida y la otra más introvertida, se pueden dar problemas debido a eso. Listo, ahora vamos a hablar sobre cómo solucionar un conflicto. Es importante destacar que existen diversas maneras en que las personas pueden afrontar un conflicto y pudiendo realizar acciones que ayuden a solucionar una dificultad. También es importante aclarar que no hay un manual de pasos a seguir sobre cómo se debe solucionar un conflicto, pero sin embargo, discúlpenme, hay un proceso, bueno, proceso no, hay una serie de estrategias o de técnicas que pueden ayudar a resolver un conflicto de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, vamos a hablar sobre las habilidades para resolver un conflicto, entonces, intelectuales. Cuando yo me refiero a habilidades intelectuales, ¿ustedes en qué piensan? ¿O qué creen que pueden ser las habilidades intelectuales? Ninguno, no tiene ni idea. Listo, bueno, las habilidades intelectuales hacen referencia a la forma en cómo analizamos una situación, ¿cierto? Cómo podemos analizarla, las perspectivas que tenemos de la situación, cómo podemos juzgar una situación de una manera adecuada. No juzgarla de una manera negativa, sino juzgarla de una manera adecuada. También podemos hablar de los procesos que llevan a que una situación sea problemática o no. ¿Listo? Emocionales, que hace referencia a los aspectos como honestidad, empatía o procesos que requieran ponerse en el lugar del otro para solucionar un conflicto, o de flexibilidad para organizar o de pronto para poder solucionar un problema de manera más adecuada y no restringirnos a las posibilidades. ¿Listo? Otro tipo de habilidades son las habilidades interpersonales, que son las habilidades o las capacidades que tenemos de interactuar con otras personas o la manera que tenemos de relacionarnos con los demás, cómo nos comunicamos, cómo solemos actuar ante diversas situaciones con las demás personas. Bueno, y por último están las habilidades de dirección. Estas habilidades se refieren al sentido de orientación, de liderazgo, de comunicación verbal y de profesionalismo respecto a una situación de problemas. Exacto, para la manera en que analiza la situación, una persona con muchos conocimientos. Bueno, respecto a una persona con muchos conocimientos en el aspecto intelectual, no necesariamente requiere muchos conocimientos, sino analizar las situaciones de una manera más racional o ser más objetivo, ¿cierto? No dejarse de pronto llevar por las emociones del momento, porque tengo mucha rabia, porque tengo muchas tristezas, sino saber cómo actuar en el momento y ser un poco más objetivo respecto a la situación que me genera algún malestar. ¿Listo? Disculpen un momento, yo admito unas personas. Listo, bueno, y ante la aparición de un conflicto es importante considerar los siguientes aspectos. No es una persona que piensa muy bien antes de actuar. También podemos hacer referencia a eso en las habilidades intelectuales. Listo. Entonces, ante la aparición de un conflicto es importante considerar que es pertinente aceptar la condición humana y la cadena de conflictos para aprender a sobrellevarlos. ¿A qué hago referencia con esto? Esto hace referencia a que es importante aceptar que las personas somos primero diferentes, como ya le he venido diciendo, también que podemos cometer muchas veces errores
también que podemos tener diferentes maneras de ver el mundo y que la otra persona, a pesar de no ver el mundo de una manera, de la misma manera en que yo lo veo, puedo aceptarlo y puedo intentar mediar con él más que entrar en conflicto con la persona que no ve el mundo como yo lo veo. ¿Cierto? Entonces, aceptar que esas diferencias o esos aspectos que marcan a una persona y que pueden ser diferentes a los míos y que no tengo problema con eso. Y también aceptar que los conflictos son parte de la vida, porque hay veces que vamos a chocar en muchos aspectos, en diversas situaciones, en diversos campos de nuestra vida, como por ejemplo el trabajo, donde van a haber personas que van a querer hacer una tarea de una manera, otras de otra. Entonces se trata como de buscar esa mediación en la que ambas partes puedan estar satisfechas con la tarea que se va a realizar, o también en la vida familiar, o también cuando estamos con nuestra pareja, o cuando estamos con nuestros amigos. Listo. Otro aspecto a tener en cuenta es enfrentar y manejar el conflicto en vez de evadirlo. Ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre este término de evitarlo, porque si bien se recomienda muchas veces no evitar el conflicto, porque ese tipo de cosas pueden ir acumulándose con el tiempo y al final pueden tener un problema mayor, es mejor, se trata siempre de que las personas mantengan o enfrenten los conflictos una vez aparecen. Sin embargo, hay conflictos dependiendo de cómo son, que pueden evitarse o que pueden evadirse momentáneamente. No evitarlos y esperar que se solucionen por sí solos. Bueno, otro aspecto importante es aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes. De estas hablábamos en el primer punto, de considerar que todas las personas tenemos maneras de ver el mundo diferente, que tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestras creencias y tenemos nuestras visiones sobre el mundo. Entonces es importante considerar que estas diferencias van a estar presentes en todas nuestras relaciones interpersonales. Entonces es correcto, es admisible aceptar que las personas tienen ideas diferentes y tratar de comprenderlas, más que de juzgarlas. Perdón, yo acepto a alguien por acá. Listo. Ahora también es importante aprender a dialogar sin evitar la polémica o el diálogo de los sordos. Esto hace referencia a que, bueno, muchas veces podemos no discutir en aras de, no, es que no quiero generar como polémica o no quiero crear una discusión, o si algo nos molesta o si tenemos alguna dificultad o algún conflicto con alguien, es mejor conversarlo, siempre escuchando a la otra persona para tratar de solucionar el conflicto. Y respecto a la segunda parte del diálogo de los sordos, ¿ustedes qué creen que podría ser o a qué podría hacer referencia? Escuchar. ¿Alguien más? Como si ignoraran. ¿Alguien más? No, listo. Sí, el diálogo de los sordos hace referencia a ignorar las posturas diferentes o no escuchar a la otra persona porque, sí, porque quiero tener la razón, ¿cierto? Entonces, si quiero tener la razón, yo no voy a escuchar las razones de la otra persona porque es que yo tengo la razón. Si yo tengo la razón, no tengo por qué escuchar las razones de la otra persona. Entonces, ¿ustedes creen que eso está bien o es mejor escuchar las opiniones de la otra persona? ¿Por qué crees que sirve, Vanessa? Bueno, sí tienes razón en parte. Como ya dije antes, a veces
podemos ignorar a una persona, bueno, se puede no ignorar a la persona, se puede evitar el conflicto para de pronto evitar ciertos inconvenientes, ¿cierto? Entonces, para de pronto no tener momentos de estallido emocional, que de pronto que digamos algo que no pensemos, o que es importante escuchar lo que la otra persona tiene para decir y tal vez se puede llegar a un acuerdo de la mejor manera. Exacto. Porque muchas veces podemos cerrarnos a que no, yo tengo la razón y es lo que yo digo, pero es importante también conocer la perspectiva de la otra persona. Se evita el conflicto, no de cambiar a la otra persona. Porque eso habla de pronto evita el conflicto momentáneamente, mientras se calman un poquito las emociones, ¿cierto? Porque muchas veces cuando estamos en un estado emocional muy alto de ira, de tristeza, podemos aumentar aún más el conflicto. Listo. También es importante entender a los otros y no asumir posiciones defensivas. Esto va un poquito muy en línea con lo que acabamos de decir. Entonces, es importante escuchar a las otras personas y no asumir una actitud como de te escucho, pero no me interesa lo que estás diciendo, ¿cierto? Es como, voy a hacer de cuenta que te escucho. Esas son como frases que generalmente hay personas que pueden decir. Listo, también es importante fomentar la actitud de ganar-ganar. En todo proceso de conflicto va a haber un proceso también de negociación en aras de solucionar el conflicto. Entonces se trata de buscar un término medio en el que las dos partes se sientan satisfechas y puedan salir beneficiadas. No, todavía no hemos enviado el link de la asistencia, lo enviaremos en un minuto. Listo. También es importante evitar reprimir o explotar la agresividad. Esto hace referencia a, bueno, actuar de manera explosiva ante un momento muy emotivo para no agredir o maltratar a la otra persona o a las otras personas. Listo. Bueno, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para resolver un conflicto? Entonces, el primero es ¿por qué se ha producido el conflicto? Vamos a pensar en un conflicto que hayamos tenido recientemente, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, no me lo tienen que decir, solamente piénsenlo, lo dejan en su mente y lo tienen ahí. O sea, ¿por qué se ha producido el conflicto? Un conflicto que hayan tenido que de pronto los haya marcado. Listo. Ahora, ¿cuáles son las percepciones, significados y emociones que cada persona tiene ante el conflicto? ¿Cuáles son aquellas emociones por las que pasamos o qué pensamiento nos generó el conflicto en el que hayamos pensado? Sí, no siempre se da por hecho que se tiene la razón, es correcto. Listo, qué pensamientos nos generó, de pronto qué significados le dimos o qué creemos que sintió la otra persona ante el conflicto. Se generan conflictos por las diferencias, es correcto. Listo, ahora vamos a pensar, ya que estamos pensando en el conflicto, vamos a pensar en la manera en cómo se relacionan las personas involucradas en el conflicto. ¿Cómo nos relacionamos con esa persona en el momento del conflicto? ¿Qué hicimos? ¿Qué creemos que pudimos haber hecho? O de pronto, ¿qué hicimos? ¿Qué creemos que hicimos bien o qué creemos que hicimos mal? Bueno, mientras tanto, les compartí a continuación el formulario para la asistencia, para que por favor lo vayan diligenciando. Y no, uno a veces está calmado, es posible que muchas veces uno pueda tener momentos de calma y hay veces en los que definitivamente no, ¿cierto? Entonces aquí, en este tipo de situaciones, es ideal pensar en, bueno, cómo estoy actuando, primero me calmo y luego actúo, o qué hago. Listo, entonces, ya que pensaron en su conflicto y lo tienen ahí en su mente,
vamos a pensar en los estilos, les voy a hablar de los estilos de afrontación del conflicto, ¿cierto? Entonces está primero el estilo de evitación, que este era el que hablábamos ahorita. Exacto, debemos ser empáticos, no sabemos por qué situaciones puede estar pasando la otra persona y no le permita ser objetiva al momento de enfrentar situaciones de conflicto. Listo. El estilo de evitación es, por ejemplo, cuando una persona no afronta un conflicto y lo evita esperando que el conflicto se solucione solo, ¿cierto? Esto puede o no ser bueno dependiendo del conflicto y dependiendo de la situación. Como ya lo dijimos antes, el conflicto puede ser evitado de manera momentánea, de pronto en momentos muy altos de emotividad, en lo que las dos personas sepan que no están siendo objetivas completamente y pueda dar lugar a un conflicto mayor, ¿cierto? Entonces, el estilo de evitación no es el más ideal cuando se trata de resolver un conflicto, porque cuando se evita un conflicto, este tiende a quedarse ahí, no desaparece, sino que se mantiene ahí y a medida que se van acumulando diversos conflictos que no se van manejando, esto puede generar un problema mayor a largo plazo. Listo, también está el estilo acomodaticio o de suavización. Este tipo de conflicto hace referencia a la manera en cómo una persona afronta el conflicto sin enfrentarlo. No sé si me hago entender. Bueno, les voy a explicar. Cuando una persona tiene un conflicto y no quiere tener como dificultades o no quiere enfrentarlo, no quiere tener problemas o polémicas, tiende a ceder a las otras personas o a ceder a la otra persona. Entonces, puede que no salga beneficiado, pero yo cedo a lo que la otra persona me está pidiendo con tal de terminar este conflicto, ¿cierto? Entonces, ahí se hace referencia al estilo acomodaticio o de suavización. Listo. Otro tipo de conflicto es el conflicto. Otro estilo es el estilo impositivo o de coacción. Este estilo hace referencia a cuando una persona quiere tener sí o sí la razón. Entonces, yo no escucho las razones de la otra persona, yo no escucho los motivos de la otra persona, yo quiero tener la razón y me voy a imponer sobre el otro para yo ganar. Entonces, va a ser un estilo que busca ganar a toda costa. Y por último tenemos, por último no, este es el penúltimo, tenemos el estilo colaborativo o de concesión. En este, ambas partes desean conciliar ante el conflicto, pero no desean, a la final no terminan negociando en sí, sino que ambas partes ceden sin que las dos personas o alguna de las dos salga beneficiada, simplemente entre las dos personas concilian para terminar el conflicto. Listo. Por último, tenemos el estilo comprometido o de confrontación. Este es el estilo ideal que se puede plantear para solucionar un conflicto. Entonces, suele implicar procesos de negociación, teniendo en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, es importante tener posturas dinámicas y no fijas, aceptar de pronto las variaciones, los cambios que se puedan tener en la negociación. Es un poquito de pronto dar y recibir, ¿cierto? Entonces, yo cedo un poquito, pero entonces también quiero beneficiarme de ciertos aspectos. Entonces hay un proceso de negociación entre las dos personas donde hay posturas que son dinámicas, hay posturas que son flexibles, yo cedo un poco, pero tú también cedes. Entonces en este proceso se da la resolución del conflicto. También es muy importante ser honesto y abierto. Listo, esto no tengo que explicar. Es importante esforzarse por entender el punto de vista del otro, las necesidades y las razones de la otra persona. Como ya lo habían comentado algunas personas en el chat y también lo veníamos discutiendo, dialogando, es importante conocer la perspectiva que tiene la otra persona, ¿cierto? Porque todos tenemos puntos de vista diferentes, como ya lo he venido diciendo, tenemos maneras diferentes de ver el mundo. Entonces es posible que podamos tener conflictos con otra persona porque la otra persona no ve el mundo como yo lo veo, ¿cierto? Entonces es importante aceptar, entender las posturas de la otra persona para no entrar en un conflicto y aceptar que la otra persona tiene opiniones diferentes.
Listo. Otro aspecto importante es proporcionar a la otra persona un crédito considerable cuando se termine el conflicto, ¿cierto? Entonces no solo es como gracias a mí se solucionó el conflicto, sino que gracias a que los dos realizamos un proceso de negociación, comprendimos el punto de vista del otro o nos entendimos, logramos solucionar el conflicto. Uno cree saber manejar las emociones, pero llega momentos cuando crees que estás haciendo las cosas bien y te resultan con críticas hacia tu labor, entonces te das más veces para que tanto esfuerzo. Es posible que eso también se dé en los procesos cuando se dan conflictos, sobre todo en el lugar de trabajo, y es muy importante que de pronto este tipo de situaciones puedan dialogarse en el momento oportuno si tienen la oportunidad, para que ese tipo de situaciones no generen malestar en el trabajo, ustedes no se sientan como desmotivados, no se sientan agotados, no se sientan insatisfacción por su lugar de trabajo o incluso sientan que no desean seguir en su lugar de trabajo. Listo. Ahora, bueno, antes de continuar sobre estos estilos de confrontación, piensen en cuál se identifican ustedes, piensen en el conflicto que pensaron ahorita, ¿cierto? Y qué tipo de estilo usaron. Lo evitaron, se dieron a la otra persona, se pusieron sobre la otra persona para tener la razón, o llegaron a una especie de acuerdo, de negociación. Listo, ahora hay dos formas en las que se pueden solucionar un conflicto. Entonces, la primera es sin intervención de un tercero. Cuando tenemos dificultades con otra persona, que puede dar lugar a que no sé, diferencias en nuestra forma de pensar, diferencias en nuestra forma de hacer algunas actividades, diferencias en la forma de ver algunos aspectos de la vida. Puede darse una resolución de un conflicto sin intervención de un tercero, es decir, ambas partes ponen de su parte, realizan un proceso de negociación, realizan un proceso de negociación para resolver el conflicto entre ustedes. Si de pronto esto puede darse cuando el conflicto no es muy grande, cuando no ha avanzado mucho tiempo, cuando ambas partes están dispuestas y se comprometen a solucionar el conflicto. Listo. Y está el que es con intervención de un tercero. Generalmente este tipo de solución se da cuando entre las partes, en esta parte inicial, no hay una solución por parte de ambas partes porque no se ponen de acuerdo, porque una de las dos partes no quiere ceder, porque yo tengo la razón y el otro no. Entonces acá es donde interviene un tercero. Generalmente es una persona que concilia. Que le ponga la silicona en un lado y que le tiene que levantar esta cosa. Generalmente es una persona que concilia entre ambas partes para poder solucionar el conflicto. Entonces acá se dan procesos de mediación donde la tercera persona se encarga de escuchar a ambas partes y con base en eso tratar de mediar para que la solución que plantee beneficie a ambas partes, ¿cierto? Que ambas partes también puedan ceder, pero también se beneficien. Listo. Bueno, en esta parte es importante considerar tres aspectos que debe tener una persona que media en un conflicto. Entonces, en primer lugar, es importante que sea una persona empática, que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender las posiciones de ambas partes, no solamente de una, y que con base en esto pueda tomar decisiones o pueda ayudar a mediar en el conflicto. Bueno, la otra es la imparcialidad, que es muy importante cuando se realizan procesos de mediación, ¿cierto? No ponerse solamente en el lugar de una de las partes o tratar como de beneficiar solamente a una de las partes, sino como tratar de que ambas partes puedan solucionar el conflicto, salir beneficiadas. Exacto, siempre y cuando sea una persona neutra que no tenga afinidad por alguna de las dos partes y exacto, y no se genere un conflicto más grande por esta parcialidad, como la llamaríamos, porque sería una persona que estaría más orientada a beneficiar a una de las partes y la otra persona no se vería beneficiada, por lo cual ya se crearía un conflicto entre tres personas, las personas iniciales y la persona que media, que en realidad no está mediando, sino que está favoreciendo a otra persona
y eso crearía un conflicto aún mayor. Listo. Y otro aspecto importante es la confidencialidad. Cuando se confía en una tercera persona mediadora para resolver un conflicto, se espera que esta persona guarde un secreto o guarde una especie de confidencialidad sobre los problemas que suscitan en las otras dos partes, ¿cierto? Que de pronto no vaya contándoselo a todo el mundo, que de pronto no vaya a crear rumores o de ese estilo, para no crear un conflicto mayor o para que otras personas no intervengan en el conflicto o en la búsqueda de soluciones. ¿Listo? Hasta ahora tienen preguntas. Ninguna. Regálenme un minuto. Voy a volver a compartirles el formulario de asistencia para que por favor me lo diligencien. Muchas gracias. Bueno, y los dejo con esta última frase. En el fondo, son las relaciones con las personas lo que da sentido a la vida. Bueno, las personas somos sociables por naturaleza, somos sociales por naturaleza, ¿cierto? Siempre queremos estar en compañía de otras personas, o casi siempre o generalmente, ya sea personas cercanas a nosotros, ya sean personas familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, ya sean nuestros amigos más cercanos, ya sean nuestros compañeros de trabajo, y son esas relaciones o esos vínculos que podemos establecer con otras personas los que nos ayudan a tener una vida un poco más sana, un mayor bienestar, una mayor satisfacción y reducir de pronto síntomas de ansiedad, depresión o sufrir otros tipos de estados de ánimo, como por ejemplo, no sé, sentirnos más tristes, más agobiados, tener sentimientos de soledad o sentimientos de agobio, o muchas veces cuando tenemos dificultades y no tenemos una persona en la que podamos confiar para contarle nuestros problemas, podemos tener sentimientos de tristeza o de abandono. Entonces, las relaciones sociales son muy importantes, o las relaciones humanas son muy importantes para nuestro desarrollo personal, profesional y social, en el que podemos tener diferentes vínculos con las personas y esos vínculos van a nutrirnos como personas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta ahora? Uh-huh. Yo me considero una persona social y amigable, pero me gusta ser muy perfeccionista porque en ocasiones puede parecer horrible. Académico social. Bueno, es importante considerar que, bueno, hay personas que pueden ser un poco más sociables que otras, porque hay personas que pueden ser más introvertidas, ¿cierto? Hay personas que les cuesta más entrar en una relación con otra persona, hay personas que les cuesta más compartir comunicación o iniciar una comunicación con otra persona. Entonces, también puede haber problemas en ese aspecto debido a esa dificultad para poder entrar en relaciones con relaciones interpersonales. Porque siempre estamos muy permeados por relaciones con otras personas, incluso cuando estamos por ahí en la calle, vamos, no sé, a una tienda o estamos hablando con una persona de la esquina, o situaciones de ese tipo que uno a veces termina hablando con una persona que no conoce y termina siendo afín, entonces son situaciones un poco gratificantes. Sí, claro que sí, ya se los voy a compartir acá mismo. Recuerden que yo hago parte del equipo social, entonces también brindo asesorías psicológicas por si alguno lo requiere. Pueden escribirme y no olviden, por favor, diligenciar
el formulario de asistencia, que es muy importante para nosotros tener esta información. Ya les voy a regalar mi número. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir. Angie, ya podemos dejar de grabar.